estado preparando un mensaje respecto de Jabes. No sé si han escuchado de Jabes. ¿Ah? La oración de Jabes. ¿Ah? Qué importante es la oración, ¿cierto? Bueno, el día domingo quiero compartirles algo, porque yo también voy a estar con ustedes, pero más que nada para que estén también orando desde ya. Viene el pastor con el pastor Ismael Cuello el domingo, ¿ya? Así que también va a estar acompañándonos el día domingo en la iglesia. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Versículo 11 en adelante dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. No hubo ya remedio, perdón. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes. Todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro en Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Todos los que escaparon, de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Oremos al Señor. Amado Dios, Señor, primero que todo le ruego el perdón de mis pecados, mi Dios. Señor, no soy digno, Padre, si no es por Jesucristo, de estar en su presencia. Mi Padre, me humillo delante de ti, Padre, rogándole que usted tenga misericordia y aún, Padre, pueda hablarnos en esta tarde. Señor, hable a su iglesia. Y mi Dios, le ruego que usted pueda abrir nuestro entendimiento para escuchar, mi Dios, su voz y lo que usted, Padre, quiere decirnos a través de su palabra. Amén. Señor, le ruego que usted aún quite todo pensamiento, Padre, erróneo, y que su palabra, Padre, pueda tener libertad en esta tarde. Bendiga, Padre, a las visitas, a los que nos acompañan. También, Padre, para que, Señor, si usted así quiere, puedan alcanzar salvación, Padre, y dirección. Le ruego su bendición en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien. A veces algunos, o por lo menos a mí me pasa, quisiera pasar por alto cuando uno lee estos textos, ¿ya? Son momentos difíciles que le tocó vivir a la nación de Israel, específicamente a Judá, ¿ya? Donde fueron llevados a la cautividad. ¿Ya? La nación de Judá fue llevada a la cautividad. Primeramente fue Israel y luego fue Judá. Qué triste este momento, porque Dios tenía un plan con Israel. Dios tenía un plan con Judá. Pero lamentablemente los hombres, nosotros estropeamos los planes de Dios. Esa es la verdad. Dios tiene un plan para nosotros, pero lamentablemente por
nuestras necias decisiones o nuestro necio corazón muchas veces destruimos el plan de Dios. Y lamentablemente fue así con Israel. Dios tenía un plan con Israel y lamentablemente Israel no hizo caso a Dios ni a sus profetas y lamentablemente cayó en cautividad. Israel cayó entonces en cautividad, en el cautiverio babilónico, y fueron deportados a un lugar muy lejano, hacia el este. Si usted va al mapa, se va a dar cuenta que fueron nuevamente hacia el este. ¿Y por qué digo nuevamente? Porque Israel volvió a su antigua posición. Y quiero que ponga atención en esta tarde, hermanos, porque Dios, en cierta manera, a mí también me hizo ver algo muy importante. No vuelvas a tu antigua posición. Israel volvió a su antigua posición. ¿De dónde había salido? ¿Y por qué digo esto? Acompáñame a Génesis, capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículo 31 en adelante dice: y tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios tenía un plan para con Israel, y se lo dijo a Abraham. ¿De dónde llamó a Abraham Dios? De Ur. De Ur de los Caldeos. ¿Y a dónde volvió Israel a la cautividad? A la tierra de los Caldeos. A Babilonia. Me gustaría tener un mapa aquí, pero si ustedes van a la Biblia y van atrasito, si usted tiene un mapa, fíjese dónde está Babilonia. Fíjese dónde está la capital del imperio babilónico. Y se va a dar cuenta que estaba en la tierra de los caldeos. Ur está un poquito más hacia el este, ¿ya? Más cerca, en Mesopotamia. Pero toda esa región es la región de los caldeos. Es triste cuando un creyente vuelve a su antigua posición. Dios te sacó a ti de un lugar y tiene un plan para ti. Lo triste es cuando tú retrocedes. Lo triste es cuando, hermanos, retrocedemos y volvemos a caer en nuestra antigua posición. Dios tenía un plan y se lo dijo a Abraham: te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán en ti benditas todas las naciones. ¿Cierto? Claro que para Abraham sí se cumplió la promesa, porque nosotros somos hijos, dice la Biblia, en fe, ¿cierto? Primeramente de Dios, pero también hijos de fe en Abraham, ¿cierto? Él es el padre de la fe. Y es verdad que de cierta manera sí se cumplió el plan, pero para la nación de Israel no del todo, en ese tiempo. Porque la nación debía hacer luz a las naciones, la nación de Israel. Y lamentablemente cayó a su antigua posición. No es coincidencia entonces. Por supuesto que no es coincidencia que hayan vuelto allá. Judá fue llevado entonces a la cautividad y retrocedió a su antigua posición, lejos de Dios, lejos de su presencia, a una tierra pagana. Y lamentablemente la descendencia de ellos
no sabría de la tierra prometida ni de las promesas de Dios. Lamentablemente, la generación que vino no conoció ni disfrutó la tierra prometida. ¿Por qué razón Dios permitió esto? ¿Por qué razón Israel, y en este caso Judá, volvió a Babilonia, a la tierra de los caldeos? Mire, veamos, ahora vamos a ir desglosando el texto base entonces en Segunda de Crónicas capítulo 36. Vamos a ver el versículo 14. Si bien este habla de Sedequías, pero también habla de la condición del pueblo de Judá. No vamos a hablar de Sedequías, pero sí vamos a hablar de la condición de Judá. Versículo 14 nos manifiesta que motivó a Dios para que fuesen llevados cautivos. Dice también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Entonces, la nación de Israel, estando en Canaán, dice, aumentó sus iniquidades. La Biblia dice que nosotros vamos en aumento, ¿cierto? La Biblia dice en Proverbios capítulo 4 que el Hijo de Dios va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero en este caso, la nación de Israel aumentó sus iniquidades. Dios la había sacado de la inmundicia, pero Israel volvió a cometerlas y aún aumentarlas. No tan solamente de eso, sino que siguieron las abominaciones de las naciones. Mira, acompáñenme a Levíticos, capítulo 20. Dios le había advertido acerca de esto. Levítico, capítulo 20. Versículo 22. Dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite de la tierra la cual yo os introduzco, para que habitéis en ellas. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. ¿Sabe por qué razón Dios sacó a las naciones de Canaán? Por esta razón. Dios tuvo por abominación las prácticas que tenían estos hombres en Canaán. El punto es que Dios advirtió y le dijo a la nación de Israel que no debían andar en las prácticas de las naciones. No debían practicarlas. No debían tener esas prácticas que hacían las otras naciones. ¿Sabe? Dios de la misma manera a nosotros nos advierte y nos dice, no practiques lo que las otras naciones practican. Sus iniquidades, sus prácticas. ¿Sabe? Hablaba yo con una hermana y le dijo acerca de una jovencita que llegó un día del colegio y le dijo, ¿pero qué tiene de malo el aborto en la causal de inviabilidad fetal? Esa jovencita era cristiana. Esa jovencita lee su palabra. Pero esta jovencita, ¿qué estaba haciendo? Estaba siendo contaminada ya de las prácticas y aún los pensamientos que tiene hoy el mundo.
acerca de lo que Dios piensa, no sabe mucho, pero sí de lo que el mundo piensa y las corrientes de este mundo. Romanos capítulo 12, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿qué está pasando hoy día? Nosotros somos arrastrados, hermanos, a pensar como el mundo. Es muy fácil. Es muy fácil que yo también sea arrastrado como el mundo y piense como el mundo y baje los estándares de santidad y empiece a practicar como practica el mundo. Quizás hay algo que tú practicas que no es agradable a Dios. No practiques lo que practican las otras naciones. Dios le advirtió a Israel. Miren Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículo 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que viviereis sobre la tierra. Versículo 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre todo collado y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué es lo que debía hacer entonces la nación de Israel? Derribar todos los lugares donde practicaba la idolatría aquellas naciones. Llegaban a un lugar y debían derribarla. Debían quemar. Si usted va al libro de los Reyes, se va a dar cuenta, y por causa del tiempo no vamos a leer todos los versículos, pero usted se va a dar cuenta que hay muchos reyes que hicieron lo bueno delante de Jehová. Pero dice, con todo esto, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? No quitaron los lugares altos. No quitaron los lugares altos. Y se practicaba aún así, debajo de todo árbol frondoso, la idolatría, ¿cierto? Qué importante entonces es que desde un principio nosotros erradiquemos lo que a Dios no le agrada. Porque ¿sabe qué pasó con la nación de Israel? Se relajó. No quitó los lugares altos. Dijo, pero ¿qué daño va a hacer esto? ¿Qué daño va a hacer esto poquitito? A lo mejor los reyes no le dieron la importancia, ¿cierto? Y simplemente dijo, bueno, esto a Dios no le gusta tanto, pero tampoco molesta tanto, ¿cierto? ¿Cómo somos hoy día nosotros muchas veces? En casa. Créame que Dios me habló también a mí en esto. Porque muchas veces yo no derribo o dejo pasar por alto algo que a Dios le desagrada. Pero Dios me va a pedir cuenta y lamentablemente eso pequeño va a convertirse en algo grande que va a destruir. Va a destruir mi hogar, mi familia, mi entorno, mi vida personal. El plan que Dios tenía para mí. Hay lugares altos en nuestra vida quizás. Esas pequeñas cosas, como dice la Biblia también en Cantares, ¿se acuerdan? Las pequeñas zorras que destruyen el campo, ¿cierto? Son pequeñas, como la mosca también dice Eclesiastés, que hace ver el perfume del perfumista, ¿cierto? Los lugares altos.
debajo de un árbol frondoso. Lamentablemente entonces Israel no erradicó, no quitó desde un principio esto, lo dejó pasar. Mire lo que dice el versículo 29 del mismo capítulo 2. Lo perdí, pero ¿alguien lo puede leer? El versículo 29 de Deuteronomio 12. ¿Alguien con esa voz fuerte? ¿Ah? Cualquiera, dama o varón que lo encuentre. ¿Ah? 12:29. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra. 30, perdón. También lea el 30, hermano. Guárdate y no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No preguntes cómo hacían las otras naciones. ¿Sabe un versículo en las cartas paulinas? No lo tengo apuntado, pero dice, ni aún se nombre entre vosotros. ¿Por qué un niño no debe saber algo? Que aparece en la tele o quizás su hijo le pregunta, papá, ¿por qué hacen esto? No tienen por qué saberlo. No tienen que saber las prácticas de las otras naciones. No se deben nombrar. No deben entrar en nuestro hogar. Lamentablemente nosotros, hermanos, bajamos los estándares. Pero Dios tiene un plan. No lo destruyamos, hermano. No destruyamos el plan de Dios. Dios me sacó de la idolatría. Dios me sacó también de una tierra como de los caldeos para darme una habitación con Él en la Canaán celestial, ¿cierto? Me llamó con un propósito. Soy peregrino en esta tierra. Con un plan. No lo estropeemos, hermano, por esos lugares altos. No lo estropeemos por preguntar cómo hacían las otras naciones o traer a colación lo que a Dios no le agrada. No lo estropeemos, hermano. Israel lamentablemente entonces cayó y practicó las abominaciones de las naciones. Pero lo interesante es que seguían adorando a Dios. Practicaban las abominaciones de las naciones y por otro lado seguían adorando a Dios. Mire, volvamos al texto base. Estamos en el versículo 14 de 2 de Crónicas 36. Mire lo que dice. Siguiendo las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual había santificado en Jerusalén. Contaminando la casa de Jehová. ¿Quién es la casa de Jehová hoy? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿En Israel? Ahí está la casa de Jehová, hermanos. Nosotros somos el edificio de Dios. Nosotros. Ellos llegaron a contaminar el templo de Dios. Llevaron la idolatría al templo. ¿Sabía usted? ¿Qué había pasado eso? En el templo de Dios. Contaminaron el templo de Dios, hermano. ¿Sabe cuán importante es para Dios nuestro templo? Muy importante. Usted hablaba acerca de la salud, ¿cierto? Es un punto. De muchos. Pero usted sabe muy bien y nosotros sabemos muy bien que somos templo de Dios.
y que debemos tener cuidado de no mancharlo, de no contaminarlo como lo contaminó la nación de Israel. ¿Por qué razón entonces volvió a su antigua condición Israel? ¿Por qué volvió? No sacó los lugares altos, no derribó los ídolos, y también contaminó su casa. ¿Por qué entonces nosotros podemos volver a nuestra antigua condición, hermanos? Por lo mismo que hizo Israel. Hay lugares altos en nuestra vida, hermanos. Pongamos ojo. Preguntémonos, ¿dónde está mi lugar alto? ¿Dónde está eso que a Dios no le agrada? Que puede crecer, 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 al punto de tomar control en mi vida. En ese entonces, idolatría que practicaban abominaciones de las cuales Dios no soportó. Hay una de ellas que gatilló que la nación de Judá no fuese perdonada. ¿Lo recuerdan? Vamos, pongámonos como le gusta al pastor Samuel el jueves. ¿Ah? Hay algo que gatilló para que Dios no perdonase el pueblo de la nación de Judá, porque Israel había sido llevado cautivo y todos sabemos cómo era Israel. Era distinto a Judá, ¿cierto? Pero Josías tuvo un nieto. ¿Cómo se llamaba el nieto de Josías? Estamos leyendo crónicas, ¿cierto? Pasamos por ahí, entonces pueden tener un poquito más fresco. Josías, el que encontró el libro de la ley en el templo, tuvo un hijo y después tuvo un nieto llamado Manasés. ¿Ya? Manasés fue, si hablamos de grado, la Biblia dice que Manasés fue peor que todos los reyes que estuvieron en Judá. Mira, acompáñenme a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17. Versículo 3 y 4. Léalo, hermano Manuel Yankee. Contra este subió Almanzar, rey de los asirios, y Osea, por hecho sus siervos, y le pagaban tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que... No, es Segunda de Reyes, ¿cierto le dije? 24. 24. ¿Se escuchó 34? No, 24, perdón. 24, versículo 3 y 4. Ciertamente vino esta contra Judá por mandato de Jehová, para quitar de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso perdonar. ¿Saben lo que había pedido Josías a Dios? Oh Dios, ten misericordia. No permitas que nosotros seamos destruidos. Hemos pecado. Y hubo un arrepentimiento masivo en la nación. Todos se arrepintieron. Aún volvieron a practicar la Pascua, que no se practicaba por años. Volvieron a establecer ciertos estatutos. Pero lamentablemente el nieto de Josías, Manasés, despertó la ira. Y aún Dios le dijo, no voy a perdonar a la nación de Judá. Lamentablemente Dios sabe todo. Y aquí está la razón. Aquí está la razón. Hubo derramamiento de sangre inocente. Ahora ya sabemos entonces por qué Dios aborrece el derramamiento de sangre inocente.
¿Cuándo se refiere a derramamiento de sangre inocente? ¿A qué se refiere? ¿Que mataban a gente que era inocente? No, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, ¿quiénes son los inocentes? Los infantes. Los infantes, los niños. ¿Y sabe cómo derramaba sangre inocente Manasés? Ponía a los niños en los brazos de Moloc, practicando las abominaciones de las otras naciones en Israel. Quemaban a las bebés, a los primogénitos. Esa era la tradición. A los primogénitos los entregaban al ídolo Moloc. Ahora entonces sabemos por qué Dios aborrece el aborto, ¿cierto? La Biblia en Proverbios capítulo 6, versículo 17, ¿cierto? Dice, versículo 16 dice, Proverbios 6, 16 y 17. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Dios las aborrece. Debería haber leído esto, Manasés, ¿cierto? Pero Dios no perdonó a Israel. Lamentablemente porque llegó a un punto la maldad en la nación que tuvo que volver a su antigua condición. Hicieron cosas secretas, no rectas. Miren lo que dice Segunda de Reyes, versículo 17. Segunda de Reyes 17, versículo 9 dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios. Y aquí está el detalle, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Cosas secretamente. Dios no me va a ver, decían ellos quizás. Nadie lo va a notar. Pero Dios sí lo nota, hermano. Dios sabe lo que hacemos en secreto. Y nuevamente le digo, hermanos, Dios tiene un plan. No volvamos a nuestra antigua condición. No sea entonces, hermanos, que Dios nos halle de la misma manera, por un lado adorando a Dios y por otro lado practicando las abominaciones paganas. Sabemos que hará Dios. Entonces sí, practicamos como practican las otras naciones. Sabemos que hará Dios si nosotros no quitamos los lugares altos. Sabremos que hará Dios si nosotros aún traemos las abominaciones al templo de Dios. Vayamos a nuestro texto base, en Segunda de Crónicas 36, y ahora vamos a leer el versículo 15. Porque ya sabemos entonces cómo la nación de Israel volvió a su antigua condición y por qué razón cayó nuevamente en la tierra de los caldeos. Pero ahora vamos a ver las advertencias de Dios. Versículo 15 entonces del capítulo 36 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Saben? Dios les advirtió constantemente a ellos, estando aún en el mismo lodo. Dios les advirtió. ¿Dónde están hoy día los grandes profetas? ¿Sabe dónde?
dónde fueron enviados los grandes profetas como Elías? ¿Y en qué tiempo? En el tiempo del rey Acab, uno de los peores reyes de Israel. Y en la nación podríamos decir más pecadora. Así también fue enviado Jeremías a la nación de Judá, en el tiempo más triste. Pero Dios no dejó de advertir, no dejó de enviar profetas, no dejó de haber palabra de Dios. No dejó de haber palabra de Dios en Israel. Aún ellos practicando lo que practicaban. ¿Saben? Nosotros podemos estar practicando algún pecado hoy, algo que a Dios le desagrada, pero la misericordia de Dios es manifestada, hermanos, y aún así te sigue hablando, aún así me sigue hablando, aún si quiero yo pecar secretamente, Dios me sigue hablando. Qué misericordioso es Dios. Él espera y tiene esperanza que yo revierta mi condición y vuelva a la santidad. Quizás entonces Dios te ha hecho a ti constantemente invitaciones para que te conviertas, para que vuelvas y para que te santifiques. Pero lamentablemente cuando una persona está mal, escarnece al mensajero, menosprecia a quien le habla. Y usted dice, sí, en realidad hay gente mala que menosprecia al pastor o al predicador. Pero el pastor y el predicador solamente es un mensajero. ¿Dónde está el padre? En la casa. ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está tu hermano en Cristo? Aunque te muestra tu error. A veces nosotros menospreciamos más al que está en casa, porque está en casa. Y a veces hasta escarnecemos al mensajero. Lo menospreciamos, porque comemos con él todo el día, o a veces vemos y decimos, bueno, pero no es tan santo, ¿cierto? Y lo menospreciamos. ¿Acaso hay algún mensajero santo? ¿Acaso, hermanos, hay algún mensajero santo? ¿Por qué menosprecias el mensaje de Dios? ¿Por qué menosprecias la reprensión de Dios? Tú dices, que mi papá, pero es que mi papá, tú no sabes cómo es mi papá. Tú no sabes cómo es mi esposo. Tú no sabes cómo es mi mujer. Y menospreciamos el mensaje. Menospreciamos la verdad de Dios, hermano. Así es. ¿Sabe? Dios nos advierte y nos pide santidad. ¿Sabe cómo le decían a Jeremías cuando le escarnecían? Míreme a mí y se van a acordar. ¿Cómo le decían? Calvo, ¿cierto? Ahí viene el calvo. Se reían y se burlaban de él. Así que no me digan calvo. Pero sabe, en realidad literalmente se burlaban de Jeremías también. Mire, acompáñeme a Jeremías, capítulo 25. Jeremías capítulo 25. Versículo 1 en adelante dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías. Mire qué interesante. Conocía al hijo de Josías. Dice:
rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aún no llegaba a Babilonia. El cual habló el profeta Jeremías y a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, mira, imagínense, ¿cuántos años predicó? Dice que son 23 años ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos y todos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y os traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. 23 años estuvo predicando Jeremías, desde el rey Josías en adelante. 23 años. Y no le escucharon. ¿Sabe? Lamentablemente, ya sabemos el desenlace. Israel cayó entonces nuevamente a su antigua condición, a la tierra de los caldeos, pero en algo particular, y me quiero detener ahora. No tan solamente volvió a ser y a caer o volver a una nación idólatra, sino que ahora cayó en esclavitud. ¿Abraham era esclavo? Claro, la Biblia dice que somos esclavos del pecado, ¿cierto? Pero él no estaba en cadenas. Israel volvió ahora a su antigua condición, pero en peor condición, porque cayó como esclavo. Sin riquezas, lo perdió todo. Ahora Israel no tenía absolutamente nada. Todo lo que Dios le había dado en el camino, lo perdió. Hermanos, nosotros podemos llegar a perder todo lo que Dios nos ha dado si no oímos a Dios y a sus advertencias. Mire, vayamos al texto base ahora para leer los versículos finales. 36 entonces de Segunda de Crónicas, ahora el versículo 17. Por lo cual entonces trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Jehová, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios. Aquí fue el momento cuando fue destruida la casa de Dios. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. ¿Se da cuenta que perdieron todo? Lo perdieron todo. No tan solamente dejaron de vivir y volvieron a la tierra de los caldeos, sino que lo perdieron todo, hermanos. Entonces, ¿yo puedo perder todo lo que Dios me ha dado? Por supuesto que sí. Entonces Israel cayó, lo perdió todo y cayó ahora en esclavitud.
había salido de Egipto. Había salido ya una vez de la esclavitud para servir al Dios vivo, pero fueron necios al querer servir a dioses paganos y cayeron nuevamente en esclavitud. Nosotros, hermanos, fuimos libres. La Biblia en Gálatas dice que a libertad fuimos llamados. No podemos caer nuevamente en esclavitud del pecado. ¿Sabe lo que quiere Satanás? Es esclavizarnos. Eso es lo que quiere el enemigo. Y está contento si yo mantengo esos lugares altos. Está contento si yo no escucho a sus mensajeros. Está contento si yo practico las abominaciones secretamente. Él está contento. Y Él es muy paciente. Y está esperando que yo caiga y caiga en mi antigua condición y sea esclavo de Él. Él está esperando eso. Como creyentes, entonces Dios nos advierte, porque podemos volver a nuestra antigua condición y siendo esclavos nuevamente del pecado. Mire, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que pasó en nosotros, ¿cierto? Escapamos de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero mire lo que dice después: enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Segunda de Pedro 2:20. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor. Peor que el primero. Quizás tú ya estás así. Usted dice, pero ¿cómo si yo estoy aquí en la iglesia? Pero a lo mejor en tu condición espiritual ya eres peor que como Dios te sacó. No lo sé. Pero podemos llegar así, hermanos. Mire lo que dice. ¿Por qué dice que podemos llegar así? Mire lo que dice el versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada, ya limpia, vuelve a revolcarse en el cielo. Dios te limpió, hermano. Dios me limpió a mí. ¿Por qué volviste al cielo? ¿Por qué volviste al cielo, hermano? Dios puso este mensaje a mi persona primero, hermano. No sé por qué razón. Dios solamente lo sabe, pero quizás hay alguien aquí que tiene un lugar alto. Quizás hay alguien aquí que secretamente hace abominaciones. Y Dios te envía constantemente mensajeros. En tu casa, en la iglesia, tus hermanos. No caigas en esclavitud nuevamente, hermano. Y para finalizar, hermanos, Hebreos capítulo 10.
Hebreos, se me olvida que tengo que hablar fuerte y claro. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Sabe? A mí me gusta leer deporte con mi hermano Daniel Gallardo. Tomo minutos ahí de ocio de repente y veo deporte. ¿Ya? Me gusta leer el diario deportivo. Y leo un diario español deportivo. Qué bueno. Y leía un artículo que decía que las próximas Olimpiadas, ¿sabe qué van a imponer en todos los deportistas? El chip. Para el doping. Para tomarles el doping. Así va a ser mucho más fácil y rápido, ágil. ¿Cierto? Y verás. Pero ya la obra de Satanás está en curso. Y ya va a ser cada vez más masivo. Más masivo. ¿Por qué les digo esto? Porque aún un poquito, dice el versículo 37. Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Vendrá pronto, hermanos. ¿Cómo te va a hallar Dios? Mas el justo por la fe, vivirá por fe, Pero miren lo que dice el versículo 38, y dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos, hermanos. Dios no nos ha librado, Dios no nos ha limpiado para que retrocedamos. Él tiene un plan. Él no quiere que caiga como la puerca al cieno. No quiere como el perro que yo vuelva al vómito. No quiere que mi postrer estado sea peor que el primero. Yo no sé todas las condiciones aquí, pero quizás hay alguien, no lo sé, que debe arreglarse con Dios hoy. Tiene una campaña, ¿cierto? Y que él le dijo Josué a Dios antes de que entrase a Jericó. Después de eso, cuando se encontró con el ángel, ¿qué le dijo? Josué, luego de haberse encontrado con el ángel de Jehová, santificaos, porque mañana hará Dios maravillas. ¿Qué le parece si inclinamos el rostro, hermano? Y vamos a orar al Señor. No tiene que ser una gran abominación, a lo mejor, hermanos, pero a veces retrocedemos. ¿Qué tal si usted ora al Señor hoy? Ora y se pone a cuentas con Dios.